Bueno, pues entramos ya en el meollo de la cuestión. Vamos en punto, en hora perfecta. De manera que la primera sesión del bloque temático 1, Deporte y Salud, pues lo tenemos orientado, como veis en el programa, a nutrición y alimentación. Y en ese sentido, pues contamos con dos compañeras de la Universidad de Castilla-La Mancha y que a su vez también forman parte de la membresía de la Cátedra de Gastronomía. La Cátedra de Gastronomía, que hemos ido haciendo referencia, pues es una estructura académica respaldada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y dedicada a difundir, a promover, a desarrollar todos los aspectos relacionados con la gastronomía desde la faceta más propia de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es la formación. Pero también la investigación y también la transferencia de tecnología o transferencia de resultados, pues forma parte de los compromisos nuestros y ellas pues son también un exponente de esa actividad docente, investigadora y de transferencia. Y como digo, forman parte de un grupo de profesores y colaboradores que desde muy diversos ámbitos de la comunicación, de la gestión, de la viticultura, de la tecnología de alimentos, de farmacia, de medicina, en fin, es muy diverso, de humanidades, pues también colaboran con la cátedra directamente y en este caso en este curso de verano. María José García Meseguer y Lucía Castro son las dos ponentes de este bloque y no sé si lo tenéis preparado para hacerlo de una manera coordinada o consecutiva. Consecutiva, ¿no? 20 minutitos. Pero eso no quita para que yo esté ahí interfiriendo todo lo que pueda para que realmente sea mucho más conjunta, ¿no? Porque hay conocimiento y tema común. María José García Meseguer es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias Químicas. También es experta en nutrición comunitaria por el Instituto de la Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad en la UNED, profesora titular de nutrición y dietética. Ha estado fuera de España en distintos centros de investigación, en Alemania, en Túnez, en Estados Unidos, en fin, en diversos países. La línea actual de investigación se centra en el estudio de hábitos alimentarios en jóvenes adultos de diferentes países, con especial atención a la dieta mediterránea. Ese concepto seguro que va a ir saliendo porque estamos en el ámbito de esa definición, porque tenemos muchos productos incluidos en el catálogo de dieta mediterránea y porque necesariamente tenemos que vender que geográficamente estamos donde estamos y estamos en el Mediterráneo. También dirigió un curso de verano, como yo, pero mucho antes que yo, Viaje sensorial por la dieta mediterránea. Aquello fue espectacular. Espectacular, espectacular, lo tengo que recordar. Y después pues ha participado ya en la tercera, estamos en la tercera edición del curso de verano sobre gastronomía de los sentidos en que María José pues está con nosotros. De manera que cuando quieras, yo creo que te he presentado. ¿Te ha gustado? Has hecho un resumen ahí que... Bueno, pues cuando quieras nos presentas el contenido que habías preparado y adelante, botón. Oye, llevo un catarro grande, si se me oye así mejor, ¿no? Buenos días a todos. Gracias, Paco, por tu presentación, por invitarme. Y ya en esta tercera edición, que no es nada fácil, y por eso no es nada fácil y lo sabemos, y te doy la enhorabuena. Para mí siempre es un placer venir al curso y trabajar contigo. Y en este contexto, pues vamos a comenzar con la charla Deporte y Salud, Nutrición y Alimentación. No sé si reverbera un poco o... En fin, ¿va bien? Hoy día es incuestionable que el estilo de vida condiciona nuestra salud presente y futura. También sabemos que el estilo de vida, a su vez, está condicionado por muchos factores. Algunos no modificables, como el sexo, la edad,
factores de tipo genético, pero otros tenemos la suerte de poderlos modificar, como la vida social, la actividad física y la alimentación. La alimentación entendida como un proceso de elección que a su vez nos va a condicionar el proceso de nutrición. Alimentación y actividad física no son independientes, se interrelacionan y esa interrelación puede mejorar o prevenir enfermedades de tipo metabólico muy frecuentes como la obesidad, las dislipemias, la diabetes tipo 2 y otras pues, como las enfermedades cardiovasculares, la fragilidad e incluso la salud mental. Estas últimas, tantos problemas nos causan hoy día, de una gran preocupación, no hace más que aumentar. Hay que aclarar que actividad física y deporte no son términos sinónimos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, los dos requieren movimientos corporales, pero en el caso de la actividad física, la finalidad es mantener la forma física, mientras que en el caso del deporte, la finalidad es mantener, mejorar, o sea, más que mantener, mejorar el rendimiento y la competición. Además, se necesita entrenamiento y normas. Cuando realizamos actividad física, ejercemos un trabajo muscular. Y como cualquier trabajo, pues requiere un gasto energético. Independientemente del combustible, si es gasoil, si es gasolina, si es un coche o si es el aceite de oliva, si se trata de nuestro cuerpo, la energía en el sistema internacional se mide en julios. En España, cuando hablamos de dietas, hablamos de calorías, kilocalorías, pero en Estados Unidos se habla de julios y de kilojulios. De la misma manera que en un coche la energía mediante la cual el motor nos permite circular, en nuestro cuerpo la energía generada mediante la unión de dos proteínas, actina y miosina, nos permite la contracción muscular. De todo el aporte energético diario que necesitamos, el gasto en actividad física es entre un 15 y un 39% del gasto total. En la mayoría de las personas se encuentra alrededor del 15% y solo en el caso de algunos atletas se llega a consumir casi el 40%. De ese gasto energético total, la mayor parte se consume en el gasto energético en reposo, es decir, cuando estamos tumbados, sin hacer nada, en un medio confortable, y es el gasto que corresponde a actividades que no son voluntarias. Por ejemplo, pues el movimiento del músculo cardíaco o si el bolo digestivo va pasando a través del sistema digestivo, no es voluntariamente. Yo eso no lo puedo controlar. Esta cantidad tan grande de energía que gastamos depende de numerosos factores, el sexo, la edad, los genes y también del compartimento muscular, es decir, de la cantidad de músculo que tenemos. Que interesa especialmente desde el punto de vista de la actividad física, porque a mayor cantidad de músculo, mayor gasto energético en reposo. Por tanto, es un factor importante sobre el que podemos actuar directamente aumentando la musculación, y eso lo podemos hacer mediante ejercicios de fuerza o de potencia. Una pequeña parte del gasto energético se gasta en la termogenia de los alimentos, que es proporcional a la cantidad de calorías que consumimos, entre un 10 y un 15%, y se utiliza para poner en marcha el tubo digestivo. En el caso del gasto deportivo, está muy condicionado por el tipo de actividad, el tiempo de duración y el entorno donde se realiza. Indudablemente, no es lo mismo un partido de fútbol en Bolivia que un partido de golf en Miami. En general, el gasto en general, cubrimos nuestras necesidades de energía y nutrientes a partir de los alimentos. De los tres tipos de macronutrientes energéticos, carbohidratos, lípidos y proteínas, normalmente se utilizan directamente como fuente de energía los dos primeros, porque las proteínas tienen otras funciones prioritarias, como construir tejidos,
igual como el tejido muscular, o actuar como enzimas, que catalizan todas las reacciones químicas de nuestro organismo. Además, las proteínas son menos eficientes en la combustión y por eso algunas dietas de pérdida de peso son hiperproteicas, para no aumentar. Se considera una dieta saludable aquella que es equilibrada y suficiente en energía y nutrientes, y además abundante en alimentos poco procesados. Para una persona que realice una actividad física moderada, por ejemplo, caminar entre 5 y 6 kilómetros por hora, por placer, sus necesidades nutricionales diarias estarían cubiertas con una dieta normal, con un aporte entre 25 y 35 kilocalorías por kilogramo de peso corporal y por día. Aunque en el caso de atletas, pues puede llegar a superar los 50. La energía procedente de los procesos de digestión y metabolismo pueden contribuir directamente al consumo energético o bien la podemos almacenar para disponer de ella cuando la necesitemos. Estas reservas son básicamente de grasa, de tejido adiposo, aunque una pequeña cantidad se queda almacenada en el músculo en forma de glucógeno. Y esta también es bastante interesante desde el punto de vista del rendimiento deportivo. El glucógeno es un tipo de carbohidrato que no está presente en los alimentos, pero que se puede sintetizar a partir de la glucosa. Los alimentos, cuando nosotros matamos a un animal que tendría glucógeno, en el rigor mortis el glucógeno desaparece. En el caso de la nutrición deportiva, además de la alimentación y la hidratación, se apoya en ayudas ergogénicas, que incluyen cualquier método o técnica para mejorar el rendimiento, como el apoyo psicológico, una dieta hiperproteica, pautas de alimentación, por ejemplo, un ayuno, suplementos de vitaminas, de aminoácidos, que ahora están muy de moda, de creatina, de antioxidantes. Bueno, la industria alimentaria ahí aprovecha todo lo que se puede comercializar. Sabemos que necesitamos un aporte energético continuo, aunque estemos durmiendo o compitiendo. Pero, ¿cuál es la molécula que el músculo consume directamente para producir el proceso de contracción, con la actina y la miosina? Pueden ser los triglicéridos, hemos visto que son reserva, puede ser el glucógeno, pues no nos sirve ninguna de ellas. Tenemos que transformarla en otra molécula, que es el ATP, el adenosin trifosfato, que es, en general, la moneda energética para cualquier reacción que necesite energía en un organismo vivo. Bueno, ¿y dónde lo almacenamos? Tenemos muy poco. En un instante dado, ahora mismo, tendríamos cada uno de nosotros entre 85 y 100 gramos. Y resulta que gastamos al día alrededor de 70 gramos, de 70 kilos. Indudablemente no lo podemos almacenar. Por tanto, se sintetiza a partir de nuestras reservas de triglicéridos y glucógeno en el interior de las células donde se va a gastar. En el caso de si se va a gastar en el músculo, pues en los miocitos musculares, que son las fibras musculares. Se puede reponer mediante tres rutas. El que se gasta lo tenemos que volver a conseguir rápidamente. Las dos primeras son anaerobias, no requieren oxígeno, y la tercera es aerobia. Se inician las tres prácticamente a la vez y se va utilizando una u otra en función de la duración, la intensidad y el tipo de ejercicio. La primera vía, que es aerobia, se produce a partir de fosfocreatina muscular. La cantidad de ATP producido sería suficiente solamente para gastar en un ejercicio intenso que dure como máximo 8 segundos. Por ejemplo, el salto con pértiga que hizo Duplantis en los Juegos Olímpicos de Barcelona, de París, y le valió el oro. Saltó 6 y pico de metros. O un saque de Nadal, lanzamiento. La segunda vía es también anaerobia, no requiere oxígeno, y el ATP se genera a partir del glucógeno muscular, que tenemos un poquito. Se produce ácido láctico, que ya sabemos que el ácido láctico no va a producir agujetas. Esta es suficiente para un esfuerzo de intensidad máxima que dure entre 1 y 2 minutos, y nada más. Un ejemplo pues, fue en Múnich, en el Campeonato del Mundo Femenino de atletismo de 800 metros,
pues la chica que lo ganó, Jarmina Kratochvílová. En el caso de que el ejercicio sea más intenso, pues necesita, o sea, en el caso del ejercicio fuese menos intenso, pues tendría para más tiempo. Para ejercicios de mayor duración, ¿me quedan 3 minutos? ¿Así? 3 minutos? ¿Me quedan? Pues me he ido por completo. ¿Sí? Vale. Pues solo voy a... Vale. Acabó una parte. La otra me la voy a guardar para otro día. Es que la pensaba hablar, pero resulta que tengo un trancazo. Y al final, al sentarme, pues pasa a otra velocidad. Vale. 3 diapositivas. Vale, gracias. Bueno, cambiando de punto de vista, sabemos que necesitamos alimentarnos para poder sobrevivir y para la actividad física, pero necesitamos la actividad física para sobrevivir. La ciencia nos dice que los humanos somos como éramos hace unos 40.000 años. Nuestra fisiología evolucionó en base al patrón alimentario, que correspondía a cazadores-recolectores en un medio escaso donde había restos de animales. Por tanto, la alimentación era nutritiva y de alta densidad energética. Este patrón permitió que nuestro cerebro creciese, el proceso de encefalización, hasta llegar a consumir un 20% de la energía total de la dieta. Esto es mucho para un órgano que solo pesa un 2% del peso, solo tiene el 2% del peso del peso corporal. Como consecuencia, nos hicimos más inteligentes y mejoramos las estrategias para la búsqueda de alimentos. Y paralelamente desarrollamos la capacidad física para conseguirlos. Es decir, se produjo una coevolución cerebro-actividad física. En definitiva, somos supervivientes entre individuos que realizaban actividad física moderada de forma regular. Sin actividad física seríamos otro ser. El consumo de energía del cerebro era tan grande que la coevolución desarrolló un sistema de ajuste entre la capacidad física y demanda energética cerebral para mejorar su eficiencia, de forma que la actividad física, fundamentalmente aeróbica, estimula el cerebro. Este sistema de ajuste está mediado por una proteína, un factor neutrófico, de tal manera que cuando hacemos ejercicio físico se libera este factor. Los cambios de concentración se relacionan con efectos saludables, como remodelación cerebral, potencia la memoria y el aprendizaje y retrasa las enfermedades neurodegenerativas. En definitiva, los cerebros humanos necesitan actividad física para funcionar de manera óptima y están mal adaptados a la inactividad. Por tanto, hoy día nacemos con capacidades para la estrategia y para correr, igual que hace 40.000 años, pero como contrapartida a ser buenos cazadores-recolectores. Perdimos capacidad para soportar aceleraciones y desaceleraciones, lo que ocurre con frecuencia en deportes de contacto-colisión, y por ello somos especialmente vulnerables a las lesiones craneales. Si queréis me quedo ahí y le dejo a Lucia a su sitio. Es como si dijéramos algo más del tercio, así que sí. Lo demás lo guardamos para otra ocasión. Lo guardamos para la siguiente ocasión, que seguramente quizás debía haberte orientado un poco más en el tiempo o en... No, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que no es igual... Sí, hacerlo de corrido sí, hablando, pero... Claro. Nada, no pasa nada, ¿eh? Bueno, continuamos entonces. Espero que hayan sacado algo en claro. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada, que llevaba yo para ese ritmo. ¿Queréis hacer alguna pregunta o comentario a María José? No, continuamos entonces. Bueno, pues Lucía Castro es también compañera de la universidad, como creo que antes anunciaba. Es doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, profesor titular de universidad en la Facultad de Farmacia, y es responsable de asignaturas nutrición y bromatología, dietoterapia, nutracéuticos, en fin, un poco ese tipo de ámbito relacionado con farmacia. Líneas de investigación, nutrición, salud pública y atención farmacéutica. Y después una experiencia investigadora bastante densa en el campo de análisis de alimentos y la nutrición, que se focaliza en varias áreas. Una cosa muy complicada del todo, ahora te diré en mi comentario, compuestos bioactivos antioxidantes de alimentos y subproductos para que puedan ser utilizados en estrategias terapéuticas de intervención nutricional y o médica.
Yo todo eso no lo quiero ver en un plato. No Sí, lo quieres ver en un sinceramente, plato, no lo quieres quiero ver en un plato. comerlo y Sé que beneficiarte de esos compuestos. tiene que estar en el plato, pero no lo quiero ver. Me pincha, me da una cosa tremenda, pero hay que reconocer que si no fuera por eso, pues evidentemente no tendríamos ni orientación, ni seguridad, ni garantía de que lo estamos haciendo bien o incluso podemos hacerlo mejor. Envejecimiento saludable y protección cognitiva en temas de nutrición. Y todo eso pues llevado también a un montón de artículos, de publicaciones, de proyección científica, pues que lo hace una experta notable y valorada en la Universidad de Castilla-La Mancha y fuera. Tienes un tiempo similar, más o menos, y podemos dedicarlo lo que puedas. Bueno, pues gracias por la presentación, gracias por invitarme y empiezo directamente. La nutrición deportiva juega un papel fundamental para que los atletas puedan desarrollar sus objetivos, sus marcas y conseguir así pues, desarrollar su carrera deportiva. Y esto es así no solo para los deportistas de alto nivel, los de competición, sino que podemos adaptarlo, hoy que estamos en un ámbito de personas variadas, a aquellas personas que hacemos o que hacen ejercicio físico o practican alguna disciplina, aunque no sea competir, ¿no? Vamos a intentar llevarnos los ejemplos que yo vaya a poner a cualquiera de nosotros que con una cierta regularidad hagamos un ejercicio, salimos al gimnasio, etcétera, etcétera. Porque lo que sí es cierto es que a medida que más competimos o más ejercicio hacemos, luego hablará, por ejemplo, otras personas que practican en su vida ejercicio, hay que planificar la nutrición en 3 grandes puntos. Por un lado, hay que planificar la estrategia nutricional para los días de entrenamiento. El periodo de entrenamiento tiene unos requisitos de qué hay que comer. Los días 2, 3 días antes de competir y el día de la competición hay otros requisitos nutricionales para que ese atleta o ese deportista alcance sus logros deportivos, su rendimiento. Y después hay una recuperación nutricional a la que hay que hacer frente. Es decir, la nutrición, la alimentación, las cosas que comemos, cómo las cocinamos y que comemos, va a influir muchísimo en la carrera deportiva o en cómo nos sintamos la gente que hagamos ejercicio con una cierta frecuencia. Yo he querido clasificar 2 grandes grupos de deportes. Por un lado, donde está ese señor Mazas, los deportes de fuerza, y por otro lado, los que requieren más resistencia, ¿no? Porque cada uno tiene unos requisitos. Decía antes María José que los deportistas llegan a consumir más de un 50% de su energía en forma de carbohidratos. Pues yo he puesto que en torno a un 60% ambos tipos de deporte. Quizá la mayor diferencia es que los deportes de fuerza requieren mayor ingesta de proteínas, como un 20%, frente a los de resistencia, que son un 15%. ¿Por qué? Pues porque esos deportistas de fuerza necesitan tener muchísima masa muscular, mucha resistencia muscular para hacer frente a ese deporte. Entonces, pues está el boxeo, el tiro de jabalina, el salto, todos esos. Pero la mayoría de los deportes son mixtos, tienen una gran parte de resistencia aeróbica y una pequeña parte en la que aumenta la intensidad. Por ejemplo, si imaginamos el sprint de un Tour de Francia, hay mucha resistencia, pero en los últimos metros hay que apretar y es una cosa ahí anaeróbica, ¿no? Lo mismo sucede con algunos deportes como el crossfit, el tenis, la carrera de los 100 metros, etcétera. 100 metros pista, muchas de ellas que son, pues eso, mixtas, tienen mucha resistencia, pero puntos de fuerza. ¿Por qué hay que planificar cómo comen estos deportistas o cómo se puede llegar a comer en casa o con hijos, nietos, gente que hace deporte? Pues porque el controlar esta forma de comer nos va a ayudar a que el deportista tenga muchas menos lesiones. Lesiones pequeñas a nivel calambres o lesiones más grandes que pueden comprometer el palmarés deportivo. Evitar hipoglucemias, deshidratación. Algunas veces hemos visto deportistas que se desmayan y se caen y no es porque no hayan comido, muchas veces es porque no han planificado bien la hidratación o, bueno, pues mejorar la fortaleza muscular para conseguir un rendimiento deportivo. Empiezo por los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? El combustible del músculo. El músculo que decía María José come ATP a partir de carbohidratos, que pueden ser de 2 tipos, complejos, moléculas grandes que van a ir rindiendo glucosa y energía poquito a poco, pero durante mucho tiempo. Y ahí tenemos cualquier tipo de cereales,
Cualquier tipo de legumbre, judías, lentejas, soja, todos los tubérculos, patata, boniato, nos van a dar energía mucho tiempo y tienen que ser la base de las pruebas deportivas, sobre todo cuando van a durar un tiempo prolongado. He puesto en rojo energía continuada para afrontar la competición. Eso no quiere decir que no nos hagan falta los carbohidratos simples, que también, que están en las frutas y en las verduras. Eso nos dan la energía de forma inmediata. Y también la quiero. Por ejemplo, Rafa Nadal le hemos visto muchas veces en un intermedio de un partido ingiriendo una energía de fácil asimilación que tiene que ir directa y ya al músculo, ¿no? Pues esos serían los simples, las frutas y las verduras. Hay que elegir en nutrición deportiva muy meticulosamente qué alimentos grasos, pero grasa de buena calidad, grasa monosaturada de aceite de oliva, aguacate, frutos secos, deben estar siempre presentes en la gente que hace ejercicio, y la calidad de las proteínas mezcladas de origen animal, sin olvidarnos de las de origen vegetal, que son las legumbres, que en personas que hacen deporte, compitan o no, debería estar 3 veces en semana las legumbres incluidas en nuestra dieta. En el caso de un deportista van a ser fundamental para mantener el músculo, ¿vale? Mantener la fuerza y evitar que haya un catabolismo de proteínas, que pierdan músculo y el palmarés se le puede ir al garete. La nutrición hay que personalizarla en cada deportista, en cada deporte, en si tiene más intensidad, menos, X. Pero en general, si yo tuviera que hacer así una huella rápida de cómo planificar la nutrición en una persona que compite o hace deporte, sería esa que tenéis ahí, que no la leo para no aburrir y porque el tiempo es justito, ¿no? Pero es esa que tenéis ahí. Y en el número de veces, una vez carne al día, una vez pescado, de 3 a 6 raciones de fruta, X, toda la que veis ahí, ¿vale? En el caso de los deportistas, si me centro en los carbohidratos, llama mucho la atención de 6 veces carbohidratos al día. Sí, 6 veces. Son la base de la energía muscular. Y esas 6 se suelen pautar de modo que 3 o 4 sean de pan y las otras 2 al día, pues vamos a ir alternando entre patatas, arroz o pastas, ¿vale? Macarrones, espaguetis, etcétera, a poder ser siempre integrales. Un buen estado nutricional no se consigue de un día para otro. Un deportista necesita hacer un entrenamiento nutricional que se llama entrenamiento invisible porque tiene que tener unas pautas estrictas y continuadas con regularidad de cómo tiene que comer. No sirve cuidar la alimentación la semana de antes de competir. Lo mismo sucede con la hidratación. Más importante incluso que lo que comemos los días antes de la prueba es hidratarse. En los deportistas de alta competición está íntimamente ligado al rendimiento deportivo. Si falla la hidratación, no va a fallar el rendimiento, con toda seguridad. ¿Cuándo hay que hidratarse y cómo? Pues durante la práctica deportiva tenemos que estar bebiendo, porque eso va a disminuir el cansancio, nos va a permitir sudar, la fatiga mental, la fatiga física. El deportista, o no a nivel deportista, ya os digo que cualquiera, tenemos que beber. Si la prueba va a durar 1 o 2 horas, por ejemplo, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, van a durar rápidamente, muchas veces con la prórroga, más de 1 hora, hay que empezar a beber antes. La hidratación hay que empezarla a plantear antes de llegar a la pista. Antes de llegar al campo de fútbol hay que empezar a beber para que luego no nos dé una deshidratación rápida. Y después hay que beber también porque hay que reponer líquidos. Si hemos hecho un esfuerzo de menos de 1 hora o un entrenamiento o una competición, normalmente sirve el agua. Tengo que beber de agua un poco más del peso que he perdido. Si yo he perdido 1,5 litros en sudar en un partido de fútbol, después tendré que beber 3 litros de agua. Pero después llega Fernando Alonso, que pierde hasta 4 y 5 litros de sudor en una competición. Ese, pues igual tiene que reponer y un poco más, ¿vale? Y ahí ya no nos suele servir el agua, sino que además necesitamos bebidas isotónicas para reponer los minerales, sobre todo el sodio. Pues yo he querido hacer, como el curso era de gastronomía de los sentidos, he querido poner fotos para guiarnos y me he centrado, como había poco tiempo, en desayunos y meriendas saludables para un deportista o para cualquiera de nosotros que tengamos una actividad física intensa. A mí, como profesora de nutrición, me espanta tremendamente cuando veo que tanta y tanta gente y tantos niños y tantos desayunan leche con galletas
o leche con donuts o leche con una bolsa de magdalenas de comercial, ultraprocesados. Eso me espanta porque es mejor irse sin desayunar. Porque al final son harinas muy refinadas, con mucha grasa y mucha azúcar añadida, mucha sacarosa. Eso nos produce una respuesta glucémica muy alta y al rato tenemos hambre. Al principio muy saciados y al rato hambre. Entonces, mal. Por ahí no vamos bien. ¿Cómo tenemos que enfocar? Pues os he puesto para algunas pruebas que duren tiempos prolongados. Y elegir un buen cereal, que no sea ultraprocesado, que no sean crispies de caja, ¿vale? Un buen cereal no procesado de trigo, de avena, de centeno, de espelta. He querido poner un ejemplo de avena, porque la avena, los copos de avena naturales sin procesar, tienen una cantidad de energía muy alta, nos sacian, tienen una grasa muy deseable, ácido oleico como la del aceite de oliva y tienen mucha fibra. Y se puede consumir muy fácilmente en los que ahora pues consumimos mucho los porridge de avena. Ponemos la avena la noche de antes, overnight, la ponemos en agua o en leche o la cocinamos esa misma mañana con un poquito de agua o de leche, hirviéndola hasta hacer esa especie de gachas de avena. Si ponemos leche, pues además de la avena estamos incluyendo proteína láctea, ¿vale? Mucho mejor. Y nos va a dar energía para afrontar la mañana, la competición, el entrenamiento, muchísimo más que las galletas María. Luego, además, para que no sea tan sosa como la que os hemos puesto ahí, se le puede añadir miles de cosas que tengamos en casa. Se le pueden añadir frutas. Las frutas del frutero, que siempre tenemos que tener fruta en el frutero, con todos los antioxidantes, vitamina C, compuestos bioactivos, que nos van a dar fitonutrientes, minerales, vitaminas, semillas. Cada vez están más incluidas en nuestra dieta, pero aún somos un poquito reticentes a las semillas. Echarle un puñadito de chía, de cualquier semilla, ¿vale? Nos va a aportar una cantidad de fibra muy grande y una grasa de muy buena calidad nutricional. Frutos secos, los que sean, ¿vale? Pistachos, almendras, nueces, todos los que tenéis ahí son ejemplos que nos dan miles de ideas hasta salados, porque os he puesto uno con zanahoria, al que le guste más lo salado para desayunar. Entonces, los porridge de avena son una forma fenomenal para encauzar el desayuno o la merienda de un deportista y nos va a dar energía para un tiempo prolongado. A veces no se nos ocurre que las legumbres sean una opción fantástica para desayunar, porque nosotros asociamos mucho a legumbres, a guisados con legumbre con chorizo. Y entonces, sí, o a plato caliente, ¿no? Y las legumbres, como tienen que estar 3 veces presentes en la dieta de alguien que tiene una actividad física importante, se pueden comer en el desayuno de miles de maneras, en forma de tortitas. Una harina de lentejas, de garbanzo con un huevo, le pasamos la Thermomix o la batidora y en un momentito nos hacemos una tortita para desayunar. Os he puesto a la izquierda de harina de garbanzo, a la derecha de lentejas con quinoa. Para deportistas de alto rendimiento tienen una densidad energética y nutricional muy alta, porque estas harinas tienen carbohidratos de liberación lenta, que nos va a dar energía, mucha proteína para el músculo del deportista, mucha fibra y un plus de calcio. Decía María José que en muchos deportes, sobre todo en los que hay más contacto, el fútbol, el baloncesto, el bádminton, a veces hay roturas óseas, entonces el calcio es fundamental para la salud ósea de un deportista que si se lesionan se les estropea la temporada, ¿no? A la izquierda os he puesto de cereales, maíz y amaranto, y abajo del todo un cereal muy curioso que no sé si os suena y si no os lo presento, se llama teff. Está en todas las herbolisterías, está en el Corte Inglés, está en un montón de sitios la harina de teff. El teff es un cereal etíope que se ha vuelto a poner de moda, aunque él ya era milenario de hace un montón. Y lo curioso es que tiene más calcio y más fósforo y más que la leche, muchísimo más, hasta 10 veces más calcio que la leche. Entonces, hacer unas tortitas de teff es una idea fantástica para desayunar. Otros cereales que conocemos menos y deberíamos empezar a incluir en nuestras dietas porque están a disposición de todos en cualquier súper, el mijo, el sorgo, el trigo sarraceno, además no tienen gluten. Entonces, todo esto son ideas en un curso de gastronomía de cómo desayunar un deportista, o no lo podemos aplicar nosotros. A veces estas tostas o estas tortitas las podemos rellenar de algo para que no sean tan sosas. Se pueden usar estas tortitas que os digo de legumbres o con un buen pan integral. El pan es fundamental que nos concienciemos de una vez que no sirve el pan barato. El pan barato es malo.
es malo porque para empezar no tiene fibra, no tiene, suele ser, hay que invertir un poquito más de dinero en un pan de calidad que venga con toda su fibra, que venga con todos sus nutrientes, en un pan integral. Da igual que sea de un cereal, que sea de centeno, que sea de trigo sarraceno o multicereal, da igual. Lo importante es que sea integral de verdad, ¿vale? Porque nos va a ayudar a controlar nuestra glucemia y nos va a aportar la fibra. Pues cualquier tosta de un buen pan integral le podemos poner, que es muy fácil tirar por la mañana que vamos con prisas, de conservas de pescado. Un pescado azul. ¿Cuál? El que sea. Caballa, atún, bonito, sardinas, el que queramos. Un pescado azul puesto sobre un buen pan con su fibra, vamos a tener un extra de proteínas y una grasa excelente de calidad, que es la grasa omega 3, que solo está en el pescado azul. Esta grasa omega 3 la tenemos en las neuronas, alrededor de nuestras neuronas. Facilita nuestra plasticidad neuronal. Y a lo mejor pensáis, ¿y qué tiene que ver esto con el deporte? Hay muchas tácticas. El deportista necesita una concentración, una capacidad táctica para desarrollar la disciplina que sea importante, no solamente lo físico. Está la táctica, el aguantar el partido. Pues la grasa omega 3, ¿vale? Coordinar la precisión de los movimientos. Para todo eso sirve este tipo de grasa pescado azul. ¿Que me gusta más un espeto en Málaga? Claro que sí. Pero y para desayunar voy con prisa y tiro de una latilla y el nutriente es el mismo, ¿vale? El lugar no, pero el nutriente es exactamente igual. Entonces os he puesto todas esas arriba. Con huevo también vamos a aumentar la calidad proteica de esa tostada, de ese pan. Y abajo a la derecha, una que lo tiene todo. Si tenemos un buen pan integral, que nos va a dar la energía. Si tenemos, he puesto hummus, que sería proteína vegetal de garbanzo, y una lonchita de jamón serrano, que sería la proteína animal. Lo tenemos absolutamente todo. Si ya le queremos poner algo vegetal, yo he puesto hoy un espárrago, unas hojas de lechuga, un trozo de tomate, lo que tengamos en casa. Hay que intentar adaptarlo. Pero este sería un desayuno redondo para un deportista, para entrenar o competir. Más proteínas, el huevo. Cocido, escalfado, en tortilla, revueltos. Si además le pongo otra proteína extra, muchísimo mejor para ese atleta, para mejorar la resistencia muscular. Entonces, os he puesto ejemplos solo pues, por pensar. Puedo hacer una tortilla de huevo con atún, con vegetales, con champiñones, con queso, que también le vamos a mejorar la proteína, y se tarda bastante poco en batir un huevo y echarlo a la sartén, pim pam. ¿Vale? Es una cosa rápida que si además ponemos algún vegetal más, pues vamos a beneficiarnos de esos compuestos que tú no querías ver por ningún sitio, que son a lo mejor antioxidantes, fitonutrientes que proceden del tomate, del espárrago, y va a mejorar nuestra calidad de desayuno. Y los lácteos, pues también es otra opción para desayunos y meriendas de un deportista que compite. Eso, siempre hay que tener cuidado con la elección. Hay que comprar los yogures a poder ser naturales, sin azúcar, sin frutas añadidas, porque la fruta que lleva es una estrategia comercial, no llevan casi nada, y luego ya lo demás se lo pongo yo en casa. Si ya le quiero poner fruta, le quiero poner semillas, etcétera. Entonces, tenemos la opción de la izquierda, que es yogur de animal, de vaca, de cabra, de lo que más nos guste para desayunar, o tenemos a la derecha bebidas vegetales. No es leche, ni la sustituyes, otra opción más a tener en cuenta. Hay miles de soja, de coco, de avena, la que más nos guste para desayunar. Lo bueno que tiene incluir proteínas lácteas en el desayuno es que va a ser mejorar con la proteína la fibra muscular, y como tienen mucho calcio, vuelvo a reincidir sobre lo que decía, va a mejorar la salud ósea del deportista. En mente se me vino cuando hice la diapositiva, pues las últimas Olimpiadas, a Alexa Putellas o a Carolina Marín con sus roturas y sus desgarros, ¿no? Pues yo decía desde el principio, la nutrición no es el entrenamiento invisible, no sucede de un día para otro. Tengo que venir desayunando productos saludables con tiempo, con una táctica en mi vida para que realmente me pueda sentir protegido. A los yogures se les pueden añadir, igual que a las fajitas de antes, un montón de productos saludables, frutas antioxidantes, la que tengamos en casa, en el frutero, semillas,
que van a tener la fibra, grasa saludable, frutos secos, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir para reenfocar ese desayuno a una mejor calidad nutricional, más nutrientes que además nos van a dar energía para todo el día. Entonces, pues ahí os he puesto con pipas de calabaza, con nueces, con trozos de plátano, con lo que tengamos a mano, ¿vale? Y se tarda, 5 o 10 minutos en preparar este desayuno, no se tarda más. Y ya por último, porque no me quedará mucho tiempo, ¿no? Pues 2 minutos sí. Sí. Quería hablar de algo que es interesante, igual no todo el mundo conoce, y es el carboloading. En los deportistas de élite, de competición, se quedan rápidamente sin el glucógeno que decía María José. El glucógeno está en el músculo, está en el hígado, pero en el momento que empezamos a hacer un ejercicio de alta intensidad, se nos gasta. Necesitamos unas reservas y tenemos que tener un cargado de carbohidratos, cargado carboloading. Eso se consigue en un deportista los 3 días antes de la prueba. Tiene que tener una dieta prácticamente a base de carbohidratos. Un 60, un 70% de la dieta que coma tienen que ser carbohidratos para rellenar el músculo de energía para el día que compita. También necesita esa dieta los días post-competición, cuando ya lo ha dado todo, se ha quedado sin energía, sin glucógeno, tenemos que volver a rellenar las reservas de glucógeno en el músculo y en el hígado. Y entonces os he puesto unos ejemplos. ¿Cómo? ¿Qué carbohidratos? Como ya hemos hablado de algunos del desayuno, ahora vamos a ver qué carbohidratos en la comida del mediodía. ¿Cómo llego a 70% de carbohidratos para competir y justo después de competir? Os he puesto varios ejemplos. Legumbres, y si además pueden venir con un extra de proteína, porque también necesita el deportista mejorar la calidad del músculo, sería lo ideal en los días previos a la competición y los días después. Legumbres con algo de carne, judías blancas con perdiz, otra opción, o con la carne que queramos. El potaje de garbanzos que comemos en vigilia sería perfecto con pescado y garbanzos. Y en frío, porque siempre tenemos platos calientes. Abajo tenéis una opción, las lentejas en ensalada, con huevo, etcétera. Las alubias con una lata de sardinas, pescado azul, y los garbanzos en otra ensalada. O sea, no son las legumbres un plato obligatoriamente de cuchara y caliente de verano. Y ya el último, ¿cómo más puedo recuperar esa cantidad de carbohidratos para competir y hacer el carboloading? Pues que al menos 3 veces en semana, igual que puedo poner legumbre, puedo poner arroz, que es el que me va a dar esa energía, arroz o pastas. Me da igual que sean espaguetis, macarrones, arroces. Con carne, con pescado, os he puesto ejemplos que no siempre tienen que ser espaguetis con tomate y carne. Hay 1000 opciones con pescado, con calamares, con arroz negro, con salmón, arroz con pulpo, arroz con conejo, que es una carne hiper magra, muy magra, ¿vale? No tiene nada de grasa, más magra incluso que el pollo, y que tengamos en mente que es la única forma de hacer ese carboloading, los días de antes de competición y los 2 días después, y volver a recuperar el músculo de ese atleta o de esa persona que practica, que ha jugado un partido de baloncesto y que necesita recuperarse y tener y poder pues eso, afrontar sus retos deportivos. Y ya está. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿algún comentario? Sí, Antonio. Un par de preguntas. Vamos a ver. Ocurre que normalmente cuando comemos y tal, pues da un poco de somnolencia y tendemos a echarnos la siesta, a tumbarnos y eso. Pero el otro día oí a una experta en nutrición decir que lo que debemos hacer cuando comemos es dar al menos un paseo o hacer alguna actividad física durante 10 o 15 minutos para evitar los picos de insulina. ¿Por qué es esa recomendación? ¿Te lo contestas tú, María José, o Bueno, si quieres? ¿Qué beneficio tiene eso? A ver, pues nada más comer en el momento postprandial, termino de comer, la comida del mediodía, el cuerpo me pide sueño y siesta, ¿no? Me lo pide porque me acabo de comer. Pero es cierto que si yo no me muevo, mi cuerpo después secreta, después de comer, insulina. ¿Para qué? Pues que la insulina va a ser lo que va a hacer que yo pueda digerir.
que pueda digerir los carbohidratos, el alimento. Pero si me quedo muy quieto y mi cuerpo va secretando muchos picos de insulina y yo no me muevo, más si he hecho comidas copiosas, al final mi cuerpo se vuelve resistente a tanto pico de insulina y aumenta el riesgo de tener diabetes tipo 2. Ya, un poco a colación de lo que dices. Cuando tú vas a comer, la insulina te sube, la insulina te baja, entonces te entra hambre, comes. Cuando después de comer, la insulina se va a la sangre para que lo que tú has comido lo almacene. Si tú en ese momento después de comer, en el que tú lo que no quieres, si no quieres ganar peso, es que no se almacene lo que te comes, ¿eh? Entonces, si tú justo después de comer, en vez de quedarte en casa tumbado, echas a andar, lo que tú has comido lo vas a quemar directamente. El gasto que yo ponía, que lo que comes lo puede gastar a la vez, ¿eh? Y entonces ese ya, no sé, lo que tú te has comido, tal, y me he tomado lo que sea un postre, tal, me voy a darme un paseo después de comer. Entonces, esa energía, además de azúcares simples, pues ya la eliminas, la gastas en el momento. Otra cuestión era que he observado que el porcentaje de macronutrientes, tanto para el deporte de fuerza como para el de resistencia, eran muy similares. Y son muy similares a los recomendados para una dieta saludable. Claro, no hay tantas diferencias. Simplemente necesitan un poquito más de carbohidratos, porque los gastan, y en el caso de que sea un ejercicio muy anaeróbico, como pues, es el levantamiento de pesas, necesitas un poquito más de proteína. Sí, que son muy similares. Son muy similares. Que hay una tendencia ahora, bueno, desde hace ya un tiempo, sobre todo a la gente que hace gimnasio, fitness, o que va al gimnasio y tal, a tomar suplementos de todo tipo. Bueno, principalmente proteicos. También la creatina, en fin. Sí, esa está súper. Además que eso ya hay en tiendas especializadas. Que venden unos botes así de grandes todos. Esos superbotes que te venden por ahí de proteína, incluso en las grandes superficies también te encuentras ya secciones con esa oferta. Pero imagino que ya con esos suplementos superamos con creces esa recomendación. Sí, ¿Qué puede ocurrir o qué beneficios o qué perjuicios puede tener eso? Una persona que tiene una dieta equilibrada, variada, como las fotos que hemos puesto, come más o menos de todos los alimentos, para empezar, tú no necesitas un suplemento, ni de vitaminas, ni de minerales, ni nada, porque ya los alimentos te lo van a suplir. Otra cosa es lo que tú decías, en concreto, los suplementos de proteína. Yo lo veo hasta en la gente joven que tenemos alrededor, que se apuntan al gimnasio y lo que quieren es muscular y que se les note mucho, sobre todo de cintura para arriba, pecho, brazos, y ahí sobre todo la gente ya desde muy joven, con 20 años, toman un montón de suplementos de proteína que no son necesarios para nada más que porque ellos están un poco obsesionados en marcar muchísimo músculo, y al final eso, tanto suplemento de proteína, esa proteína luego la tienes que metabolizar, pasa por el riñón, pasa por el hígado, que tienen que sufrir muchísimo más con tanta cantidad de proteína que solo con la de la dieta tendrías suficiente para abastecimiento propio, sin necesitar nada más. Tu hígado y el riñón los vas a llevar al límite, sí vas a conseguir pues estar un poquito más mazado. No, y aparte que una idea así clara es que el deporte no siempre es saludable, que es un poco... Es decir, si tú haces un deporte y lo haces en condiciones normales y tal, muchas veces se desequilibran pues porque son deportes ya muy específicos y entonces se desequilibran. Pero en los suplementos y luego ya lo que se meten de dopaje, en fin, porque el que no va a competir se puede meter algunas cosas que están aceptadas para la venta, pero están prohibidas en las competiciones. Quiero decir que hay un gran negocio, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Yo una muy Javier. breve, sí, en relación a los almidones he leído que se enfrían, como puede ser el arroz, la patata, para que no nos den esos picos de... ¿Es interesante o no a la hora de hacer deporte? No te he entendido bien la pregunta. Sí, los almidones. ¿Vale? Dentro de los carbohidratos, como puede ser el arroz, la patata. Sí.
pues está de moda ahora que una vez cocinados que se enfríen Almidón resistente. y una vez que los consumimos para que no nos piden. El almidón resistente aguanta más el pico de glucemia, no nos da el pico, pero un almidón normal tampoco te da casi pico de glucemia. Te va a dar un pico más de glucemia, una fruta te da un pico de glucemia mayor. Y si por supuesto ya te comes algo de barrita energética o algo que tenga más sacarosa, una chuche o algo de eso te la da, pero el almidón en general, de la patata, de alimentos, del arroz, el pico de glucemia es muy pequeño, porque de hecho el almidón es una molécula gigante llena de glucosas, que nuestro cuerpo lo que hace es va soltando glucositas durante a lo mejor 4 horas. Entonces no nos da un subidón alto en general los alimentos, alimentos sin procesar. Sí, lo que te quería comentar una cosa, cuando tú, ya concretando un poco más, cuando tú el almidón, la patata, el boniato, lo metes al frigorífico, el almidón cambia su configuración. Pero es que entonces una pequeña parte sí que se consume, pero la mayoría se va en el residuo. Se transforma en almidón resistente que es resistente a nuestra digestión, se lo come la microbiota intestinal. Entonces ese almidón, en el caso de diabéticos, nada, no le entra. En las ensaladas de patatas, ensaladas de boniatos, ahí no entra. Y entonces es una fibra que está muy bien. Bueno, venga, sí. Oye, el micro. Ha mencionado de los nuevos cereales y tal. ¿Gluten sí o gluten no? A ver, ingesta de gluten, si tú no eres celíaco, el gluten es una proteína como otra cualquiera. Entonces, si tú no eres celíaco, debes consumir alimentos sin gluten, no tienes que hacer ninguna excepción. Si tú no eres celíaco, no tiene ningún sentido que te quites el gluten. Ni te vas a sentir más ligero, ni vas a hacer mejor la digestión, ni vas a adelgazar, ni a lo mejor si adelgazas es porque lo que te has quitado no es el gluten, sino las magdalenas de por la mañana, de que son procesadas y por eso adelgazas. ¿Vale? Entonces, el gluten, si tú no eres celíaco, no tiene ningún sentido que te lo quites, porque además lo único que vas a hacer es incluso poder provocarte tú una resistencia después, cuando lo quieras volver a tomar, algo que tú digerías perfectamente, tu cuerpo se desacostumbra y luego puedes tener intolerancias. Ni te va a sentar mal, ni te va a engordar, ni todo eso son absolutamente mitos, ¿vale? Entonces, gluten sí en la persona que no es celíaca. Luego, los nuevos cereales que yo os decía no tienen gluten. Interesante el teff, el mijo, el sorgo, interesante ya, sobre todo para personas, para todo el mundo, pero más para las personas que son celíacas. Victoria. Hola, yo tengo otra pregunta y es, ¿qué hay cuando te venden o hacen publicidad de los suplementos alegando a que los productos, las frutas, las verduras, los alimentos, ahora que se cultivan, tienen menos vitaminas y tal porque los suelos son menos fértiles? ¿Qué hay de eso? De que los alimentos no reúnen ya, pues eso, la fruta, las que tenían antes. Pues esto es una falacia. A ver, siempre vas a encontrar mejores frutas y mejores verduras cuando son ecológicas, tienen menos pesticidas, pero fuera de eso, pues de proximidad. Pero yo creo que desde el punto de vista nutritivo, vale que los suelos estén agotados, y aquí tenemos al experto en agrónomo, pero en definitiva siempre va a ser mucho mejor cualquier fruta natural. Si ha sido con pesticidas, lávala, tal. Pero ahí tengo yo que decir algo, y es que hay que reconocer la seguridad alimentaria que todos esos productos tienen en este momento, que pueden haber sido tratados, pero no tienen ningún tipo de residuo ni riesgo para la salud. Sí. Eso vaya de entrada. Sí. Otra cosa es que haya una apetencia o un interés o una idea diferente, lo cual es totalmente loable. Pero el producto que consumimos es un producto sano y seguro. Sí, con nutrientes. Sí. Bueno, y tenemos que ir terminando. Victoria, ¿alguna cosa más? No. Vale. No, que a mí me ha llamado la atención algo importante, a mí, evidentemente, y es prepáratelo tú. Prepáratelo tú. Prepáratelo tú. Ese diseño, ese montaje, en vez de coger un producto, lo abres y te lo comes y echas a correr de pie y todo, pues no, para un poco si puedes. O busca el tiempo para poder parar un poco, hacértelo tú, pensar tú, porque vas a estar dedicando la cabeza a ese tema. Y ese tema seguro que despeja a otros
que quizás tengan Menos saludables. menos saludables y tienen otra oportunidad. De manera que prepáratelo tú, si puede ser. El cordero asado también se puede preparar uno. Bueno, hacemos un pequeño descanso, vamos Muy un bien. poco apretados de tiempo, pero estamos esperando también que venga la segunda ponencia con Beatriz y con Amiab y Lucía, que deben de estar a punto porque me han dicho que están de camino. Muy De manera bien. que paramos unos 10 minutos y Gracias. muchas gracias.